Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos realmente para nosotros una primicia, ya que justamente el pasado jueves se cumplieron 50 años del arribo al país del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional, el hombre que durante 4 meses mantuvo a raya a los enemigos, tanto nacionales como extranjeros. Naturalmente, con todo aquel que le acompañó. Tuve la honra de conocerlo a él. Tengo carta de él que para el próximo programa que haremos con Alberto Camaño Acevedo, que está aquí presente, y que será la próxima semana, pues vamos a traer a 2 cartas que nos envió Francisco Alberto Camaño Deñó. Sigo siendo camañista. Me parece que Camaño no ha muerto y que está en el copelo todavía. De manera que hágase de cuenta que está hablando con alguien que quiso, respetó y admiró a Francisco Alberto Camaño Deñó, sobre todo porque tuvo el valor que no tuvieron otros de asociarse con los que pisotearon el suelo patrio. De manera que me siento mayúsculamente satisfecho con su presencia en medio inesperada en el programa, pero me siento satisfecho porque lo conocí, no sabía que iba a ser un hijo de Camaño, que iba a venir al programa en el día de hoy para estos primeros 10 minutos del Pueblo Cuestiona. Pausamos, amigos. Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares, como todos los domingos, en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy tenemos un programa especial por muchas razones que no vienen al caso mencionar, y es la presencia por unos 10 minutos del hijo mayor del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, héroe nacional, ya que el pasado jueves se conmemoró o se cumplieron 50 años de la llegada al país por Playa Caracoles. Por eso quisimos dar estos 10 minutos para el próximo domingo, hacer un programa completo para que nos hable de la familia, cómo se han desenvuelto después de la muerte de su padre o de la llegada de su padre a República Dominicana. Estos 10 minutos son suyos, están a su disposición. Nos gustaría que nos dijera exactamente qué representó para ustedes la muerte de su padre, el anuncio de la muerte de su padre. Quería manifestarle antes de entrar en la materia y responder su pregunta que estoy muy agradecido de que me haya dado la oportunidad, digamos de una manera un poco irregular, de estar en su programa. El pasado jueves se cumplió el 50 aniversario. Para nosotros, o sea, para la familia, creo que también para gran parte del pueblo dominicano, no la llegada, sino el hecho trascendental que sucedió posterior al desembarco, que era la continuación de la lucha de mi padre. Siempre recuerdo, ¿no? y hago énfasis en que en la última conferencia de prensa que él dio, cuando salió de aquí, de República Dominicana, llegando a Londres, él siempre dijo allí en aquello que se preparaba, que seguía estudiando y preparándose para volver a cumplir con los objetivos que no se cumplieron durante la gesta de abril de 1965. Es decir que este acontecimiento de febrero no es más que la continuación de la lucha que no se concluyó en 1965. Realmente para nosotros fue uno de los golpes más duros. Yo he llorado 3 hombres. Lloré a Manolo Tavares Justo, lloré a Francisco Alberto Camaño Deñó y lloré a mi padre. Los 2 primeros, 2 hombres con unos ideales patrios que realmente pocas veces lo ha tenido la República Dominicana. Creo en estos momentos que estoy hablando con un hijo mío, hijo de Camaño, por la relación que hubo entre Francisco Alberto Camaño Deñó y nosotros. Y digo nosotros, con perdón de la modestia, porque nos pasamos 4 meses y días en la emisora constitucionalista, ubicada esta en el edificio Copelo. Y muchas veces de noche, porque el horario nuestro era de 10 a 12 de la noche y de 6 a 8 de la mañana, porque yo no solamente teníamos la responsabilidad de abrir la emisora
y cerrar la emisora, sino que dormíamos en el mismo copelo. Y cuando se escuchaba el tableteo de las ametralladoras en hora de la noche, pues tanto Franklin Domínguez, que vive, Mario Báez Asunción, locutor, y Arcilio Veloz, bajábamos inmediatamente y prendíamos la emisora. Y algunas veces llegaba él, Francisco Alberto, a la cabina. Entonces, ¿qué hay para este aniversario que se conmemoró el pasado jueves? ¿Qué tienen preparado ustedes? Bueno, creamos una coordinadora de organizaciones patrióticas mediante la cual hicimos un plan de actividades que va a comenzar precisamente o sea, comenzó el pasado jueves. Y hay otra serie de actividades que se van a cumplir. Este pelay que usted tiene ahí. Sí, sí. O sea, si tenemos una conferencia. Aquí está. Agustín. El programa a desarrollar. Sí, el programa a desarrollar. Que será el miércoles 8, que es una conferencia magistral que yo voy a dar ahí en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las 5 de la tarde, con el título de la evolución del pensamiento político del coronel Camaño en toda su vida. Voy a tratar muchos temas ahí relacionados a cómo él fue evolucionando políticamente hasta llegar al desembarco. Y así mismo otra serie de actividades que están planificadas. Tenemos las que siempre se hacen el jueves 16, que es el acto que se desarrolla allí en el Panteón de la Patria, un acto que se hace en coordinación con Efemérides Patrias, y una ofrenda floral que se hace también ahí en la escultura que está a la entrada de la puerta de la calle del Conde. Sí, frente a la entrada de la Patria. Sí, frente a la entrada de la Patria, ahí en el Parque Independencia. Y tenemos unas actividades también planificadas, ya confirmadas también en Neiva, donde se va a hacer un acto de homenaje al coronel allá. ¿En Neiva? ¿Por qué? ¿Por qué ella? Bueno, las autoridades de Neiva nos solicitaron esto, perfecto, y entonces nosotros pensamos que debíamos también cumplir con una serie de actividades. Allí hay un parque, una plaza pequeña en Neiva, que tiene su nombre, y entonces también se está rotulando la calle con su nombre, y por eso son también los motivos de ese viaje a Neiva. Y también en La Romana, que tenemos un conversatorio allí en homenaje a Francisco Alberto Camaño, que será también el sábado 18. Las actividades que son con Efemérides Patrias son siempre en horario matutino, o sea, a las 9 de la mañana la del Panteón de la Patria, y a las 10 la de la estatua en la Puerta del Conde, en la entrada del Conde. Yo creo que todo el mundo, pues, hay otra serie de actividades, pero sí que no tengo aquí. Para los que escuchen El Pueblo Cuestiona, que dicho sea de pasada, esta comparecencia suya va a aparecer también en YouTube el domingo en la noche, o sea, para que tenga y pueda informárselo a las demás personas. Nosotros venimos con una campaña desde hace muchos años, buscando que el pueblo dominicano, sobre todo que la juventud dominicana, conozca quiénes fueron esos grandes dominicanos. Naturalmente que hay un segmento de la población extremadamente grande, numeroso, que ignora quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó y por qué justamente Francisco Alberto Camaño Deñó fue el hombre escogido para dirigir el movimiento revolucionario del 24 de abril de 1965. Naturalmente que tenemos que repetir una vez y más y más y más de que los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Yo creo que no debe pasar ni el nacimiento, la fecha de nacimiento de Francisco Alberto Camaño Deñó, ni la muerte de él, o el asesinato de él, porque para mí fue asesinado cobardemente, pensamos nosotros, porque no le dieron tiempo absolutamente a nada. De manera que esto viene a robustecer lo que hemos dicho siempre. ¿Por qué no se les enseña a los estudiantes en los colegios, en las escuelas públicas, en las universidades, quiénes fueron esos grandes dominicanos?
Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, todo, quién fue la trinitaria. Pero en el caso de Camaño, uno de los más recientes, por Dios, la juventud dominicana lo ignora, es un 50, un 75, y yo tengo autoridad para hablar, porque no han sido pocas las veces que han ido estudiantes de comunicación al colegio de periodistas, donde tenemos nuestra oficina, a preguntarme cosas baladillas, sin mucha importancia, y yo lo empujo hacia lo que fue Camaño y lo que fue Manolo Tavares Justo. Por eso me oyen a mí casi siempre hablando de estos héroes, porque tenemos un compromiso con estos héroes. Los pueblos que olvidan su historia están llamados a repetirla. Y aquí no puede producirse otro acontecimiento como el de 1965, cuando nuestro país, la patria de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, fue invadida por más de 42.000 soldados extranjeros, cosa a la que Francisco Alberto Camaño Deñó le hizo frente con todo el valor, con un valor espartano, y eso yo creo que la juventud lo ignora. Por eso decimos que nos da mucha pena que se esté tratando la historia dominicana con esa displicencia que lo hacen los colegios y que lo hacen las escuelas públicas y hasta las universidades. Continúe en estos 3 minutos que nos quedan. O bien, son estas las actividades, hay algunas otras que se van a proyectar, pero me llama la atención, ¿no? Y que es ciertamente el gran problema histórico que tiene República Dominicana, que es que no sabe valorar a sus grandes hombres. No les da el prestigio, no les da el carácter, no les da el reconocimiento. El valor de lo que hizo. De lo que hacen y lo que hicieron. Y en ese caso también se encuentra Francisco Alberto Camaño Deñó, que además de los hechos que ocurrieron en abril, que yo no solamente los dejo allí como a quién fue que se fusiló y se asesinó allí arriba en la montaña, porque estábamos hablando del hombre que había defendido la patria en abril, que había sido nombrado presidente. O sea que el hombre que muere allá arriba no simplemente era un guerrillero, no era el comandante Román, era también un expresidente de la República. Y tampoco se respetó nada, ni siquiera su investidura, su rango militar, su calidad de presidente, nada. No se le dio tiempo a nada, vino la orden de arriba y se cumplió y se ejecutó de una manera brutal que ya contaremos en otro momento. Y esperando siempre que los historiadores arreglen esos problemas en los libros de historia que le damos a los niños aquí en Dominicana, porque está muy mal relacionado y mencionado el hecho y tratado los hechos, si es que se tratan. Pues yo comparto con usted que el 75% de la juventud dominicana desconoce estos hechos. Bien, gracias por estos 10 minutos que nos trajo usted aquí al programa, y ya será la próxima semana cuando estaremos con usted aquí, y si quiere alguna hija también, alguna hermana, en fin, digo suya, venir una con otra persona más que pueda también robustecer todo esto. El pueblo cuestiona está a su disposición y estaremos pendientes de todo este programa desarrollado. Acabamos de escuchar estos 10 minutos con Alberto Camaño, hijo de Francisco Alberto Camaño Deñó, su hijo mayor, ¿verdad? Sí. Su hijo mayor. Representa mucho eso. Tenemos aquí a continuación otro espacio comprometido. Pausamos. Continuamos, amigos, con la segunda parte de este programa El Pueblo Cuestiona, también hoy con la honradora presencia del licenciado Gregorio Montero. Él es viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Todo el mundo sabe que existe. Quisiéramos que usted nos dijera realmente, a grosso modo, ¿qué es esto de Ministerio de la Reforma y Modernización de la Administración Pública? Bueno, un gusto enorme. Muy buenas noches, estimado Ercilio. La verdad que para mí constituye un honor grandioso compartir algunas ideas
respecto del tema que nos compete en este programa icónico ya, programa 53 años, eso, por donde han pasado todos los presidentes y todos los vicepresidentes de la República después de la muerte de Trujillo. Imagínense, eso es un motivo de júbilo total, no solo para usted, sino para nosotros que podemos compartir algunas ideas a través de este medio, que de hecho lo sigo con cierta frecuencia por la plataforma de YouTube, que es la que más me acomoda. Qué bien. Para ver una memoria histórica, de verdad que lo valoramos bastante. Y en el caso suyo, un respeto histórico que también tenemos por su labor en favor de los mejores intereses de este país. Mire, algo que debe ser obra de todo el mundo, pero es correcto. No todo el mundo sí, lamentablemente, a veces lo ven como un intangible y claro, en verdad no es así. Mire, usted sabe que existe el Ministerio de Administración Pública, una institución que fue creada en el año 2008 mediante ley, pero sin embargo fue precedida por la otrora Oficina Nacional de Administración y Personal, que siempre ha tenido bajo su responsabilidad contribuir con el fortalecimiento de la administración pública a través principalmente de la mejora en la gestión de los recursos humanos, es decir, de los servidores públicos. Luego, a partir del año 2008, mediante la ley número 41-08, se crea el Ministerio, primero Secretaría de Estado, lo que pasa que a partir del 2010, por mandato constitucional, las secretarías de Estado se convierten en ministerio. Y este Ministerio de Administración Pública fue creado con el objetivo de trazar las pautas para la efectiva gestión de los recursos humanos al servicio de las instituciones del gobierno, eso por un lado, y por otro lado, procurar el fortalecimiento institucional desde distintas perspectivas que más adelante a lo mejor podemos comentar. Este programa es suyo, lo puede utilizar en lo que usted quiera. Muchas gracias. Entonces, el ministerio está conformado por 6 viceministerios. Y uno de esos viceministerios es precisamente el de reforma y modernización de la administración pública, que es el que está a nuestro cargo. El suyo. Correcto. El que está bajo nuestra muy importante responsabilidad. Eso, muy importante. Sí, la verdad. Y fíjese algo muy importante, don Hercilio. La función que nosotros estamos desarrollando es sobre la base de lo que denominamos Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, que fue aprobado mediante decreto del presidente de la República, Luis Abinader, en marzo del año 2021, hace apenas un año y unos meses, menos de 3 años realmente. Entonces, este plan tiene varios ejes. Ahora, el objetivo fundamental de este plan es contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad pública, a la transparencia y la rendición de cuentas, y algo muy importante, acercar cada vez más las instituciones públicas a la ciudadanía. Es decir, qué bien se oye eso, acercar una vez más las instituciones públicas al pueblo. Al pueblo. Mire, usted sabe que las administraciones públicas hoy, no solo la dominicana, en otros países de la región también lamentablemente, acusan de falencias muy serias. Y una de esas falencias es la falta de confianza de la gente en las instituciones públicas. Ahora, esa falta de confianza no es por un capricho de alguien, ha sido por un proceder histórico lamentable de que las instituciones no toman como su centro de atención el bienestar de la gente. Entonces, las instituciones públicas se justifican en la medida en que resuelven problemas sociales, en que contribuyen a que la gente viva más feliz, porque de hecho las instituciones públicas, quienes las financian, son los propios ciudadanos, son las propias ciudadanas, el pueblo. Cosa que un segmento importante de la población ignora. A veces no comprende. Por ejemplo, hay veces que tú oyes a empleados públicos hablar de distintos niveles de gobierno y no denotan que quienes pagan sus salarios son los ciudadanos, son las ciudadanas, es el pueblo en sentido general.
Entonces, este plan precisamente tiene varios ejes que procuran que la ciudadanía sea parte del proceso y que la ciudadanía sea escuchada también al momento de tomar decisiones relacionadas con las políticas públicas. Y esto es fundamental, porque los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Aplicar normas que le preceden, no necesariamente las crean ellos mismos, normas que ya existen, como por ejemplo la propia constitución política y las leyes adjetivas, eso por un lado. A partir de esas normas, diseñar políticas y planes de gobiernos con miras a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Pero a veces la debilidad institucional que tenemos, lamentablemente, no permite que los planes y los programas se ejecuten de manera correcta. Por eso, uno de los ejes del plan es la reforma normativa. Usted sabe que nosotros tenemos la suerte de estar aplicando una constitución relativamente nueva, y digo relativamente nueva porque es del año 2010, y esta constitución mandató un conjunto de leyes que deben ser aprobadas y posteriormente aplicadas. Algunas de ellas ya se han aprobado, por suerte, como por ejemplo la Ley de Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, y otras leyes que tienen que ver con normas que tienen que ver con el gobierno digital, pero hacen falta otras normas, como por ejemplo, una ley muy importante, la ley de conflictos de intereses en la administración pública. O sea, quienes ocupan posiciones públicas no pueden dedicarse a la vez a cualquier otro tipo de actividad, aunque sea privada, don Hercilio, que entre en conflicto y en contradicción con las responsabilidades que tienen en el gobierno. Exacto. Pero lamentablemente esa es una ley con la que no contamos en el país. Nos hace falta lo que nosotros hemos llamado, porque ya están las propuestas hechas a partir de la aplicación de este plan de reforma, nos hace falta, por ejemplo, una ley general de servicios públicos. Una ley general de servicios públicos lo que procura es plantear los estándares que deben seguir todos los ministerios y todas las instituciones para prestar los servicios que están a su cargo. Y esos estándares, que ya están de alguna manera descifrados de manera general en la Constitución, tienen que ver con la calidad del servicio que prestan las instituciones. Claro, que hay muchas quejas en muchas instituciones. Bastante, y con razones sobradas en muchos casos. Por ejemplo, esa ley plantea también cómo deben ser los servicios públicos en términos de su continuidad. No hay ningún motivo para interrumpir la prestación de un servicio público. También la accesibilidad, y esto tiene que ver con las tarifas. A veces se colocan tarifas de manera irracional para que la ciudadanía pueda accesar a servicios públicos que a veces le complican bastante ese acceso. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. También están en carpeta la reforma de otras leyes que hoy están vigentes, pero que ya resultan un tanto anacrónicas probablemente. Esta ley abarca a todas las entidades que tienen que ver con el Estado. Así es. Por lo menos todas las que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, que son las que principalmente prestan los servicios públicos a la ciudadanía. Mire, y hay algo que conecta mucho precisamente con la naturaleza de su programa. En la República Dominicana tenemos que aprender a entender que los sistemas de prestación de los servicios públicos tienen una conexión directa con el reconocimiento de los derechos fundamentales del pueblo, los derechos fundamentales de las personas. La Constitución dice cuáles son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Sí, eso es verdad. Por eso nosotros tenemos una campaña de que el pueblo debe conocer su Constitución. Además, porque hay un segmento importantísimo de la población dominicana que ignora cuáles son sus derechos a reclamar y sus deberes a cumplir. Así es. La gente no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Y algunos no lo saben, algunos lo saben, sí, y no muestran el mayor interés más que por reclamar los derechos sin cumplir con los deberes. Entonces, esto tenemos que analizarlo en doble vía. Mire, la Constitución que tenemos hoy, no digo que sea la Constitución ideal, porque yo creo que le hacen falta a esa Constitución determinados elementos que garanticen
una mayor democracia, porque nosotros creemos que la democracia del siglo XXI tiene que ser participativa y protagónica, con la ciudadanía, con el pueblo como el centro de todo esto. Todavía estamos prisioneros de algunas visiones de tipo representativo, aunque la Constitución ha establecido mecanismos muy importantes. Ahora, el problema es que los postulados constitucionales tienen que ser aterrizados, tienen que ser ejecutados por las instituciones gubernamentales. Claro. Y si las instituciones del gobierno no son debidamente diseñadas y rediseñadas, esto no pasará de una mera intención. Y a propósito de esto, otro de los ejes que tiene el Plan General de Reforma y Modernización es el de la reestructuración de la administración pública. Nosotros tenemos dificultades con algunas instituciones que no cumplen debidamente su rol, otras instituciones cuyas competencias y atribuciones se solapan, se duplican, y otras instituciones que cuentan con una estructura interna que no está pensada en el bienestar de la gente y por tanto no cumplen de forma efectiva con su rol. Estamos elaborando una estrategia, ya prácticamente está concluida, para proceder, porque eso es un mandato también de la Constitución Política, en su disposición transitoria 16ª y posteriormente de la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12, de que las instituciones deben ser diseñadas y rediseñadas sobre la base de principios como, por ejemplo, la eficiencia y la eficacia, principios de coordinación. Esa es una de las dificultades que a veces tenemos, instituciones públicas que no se coordinan unas con otras. El principio de racionalidad administrativa, que también implica el principio de economía. O sea, las instituciones públicas tienen que ser organizadas de manera tal que le resulte más económica, que le resulten más económicas al pueblo. Claro. O sea, que se gaste lo menos posible, pero que sean lo suficientemente eficientes. Entonces, ese eje de reforma normativa, como ese eje de rediseño, reestructuración de los órganos y entes de la administración pública, es fundamental para que ellas realmente puedan satisfacer esos requerimientos y esas necesidades y esos derechos fundamentales de la ciudadanía, por los cuales se queja tanto un sector de la población con mucha razón. El papel, el rol a jugar por las instituciones autónomas, por ejemplo. Mire, esa es una pregunta sumamente importante. El hecho de que la ley le otorgue a una institución pública autonomía administrativa, también autonomía presupuestaria, como personalidad jurídica, no significa que esas instituciones autónomas no estén sometidas a los sistemas de control establecidos para la administración pública, porque son instituciones públicas. Claro. Entonces ahí tenemos a veces algunas dificultades, pero el rol de estas instituciones está claramente definido en las leyes que lo crean, que es desarrollar una determinada actividad, una determinada competencia que le asigna la norma que la crea con cierta independencia. A veces se trata, don Hercilio, de funciones que son sumamente técnicas, porque fíjese que esas instituciones autónomas por lo regular tienen, o deben tener siempre, una instancia normativa o una entidad colegiada en la cual se aglutinan distintos sectores de la sociedad, no solo de la administración pública, sino también de la sociedad, que tienen algo que aportar en el manejo de esa determinada actividad estatal. Pero sí es una forma de organización administrativa que se le llama descentralizada, ahí entran las instituciones llamadas autónomas y que están llamadas a jugar un rol muy importante. Y una de las razones de su creación, desde la década del 60 hacia acá, fue precisamente para sacarla de la vorágine politiquera que a veces se mueve en los ministerios y darle esa cierta independencia para que puedan desarrollar con cierta facilidad esa competencia que resulta ser, y esa es una de las razones de su creación, sumamente técnica. Entonces, claro que tienen un rol muy importante que lograr. Son instituciones que se deben al pueblo. Así es. Aún con su autonomía, ellos se lo deben al pueblo. Pero así además, queremos una vez más decir lo siguiente.
estudiar la Constitución de la República, señores. Si usted no es capaz de saber cuáles son sus deberes a cumplir, usted ignora cuáles son sus derechos a reclamar. Y eso está consignado en la Constitución de la República. Por eso hemos dicho tantas veces que cada diputado de la República, cada senador de la República, cada gobernador o gobernadora del país debe contribuir orientando al pueblo con respecto a la Constitución de la República. El 90%, tal vez más, de los ciudadanos de la República Dominicana ignoran cuáles son sus derechos a reclamar y sus deberes a cumplir. Quieren que todo se lo dé el gobierno, como tienden a confundir muchas veces lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Así es. Y se ignoran además de que usted, aún no siendo miembro del partido que gobierna, usted es un ciudadano del Estado Dominicano. Usted forma parte del Estado Dominicano. Estado, gobierno. Pero además decirle que los poderes del Estado están divididos. Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. La gente ignora eso. Sí. Y incluso yo le pongo no entiende a veces la razón de ser de esa separación. Yo le pongo ejemplo muy simplista, por ejemplo, a mucha gente. El dominicano, un 95%, tal vez más, ignora de que un poste de tendido eléctrico es de su propiedad. Así es. Así es. Se paga con dinero del Estado, del que él forma parte, del pueblo. Pero además ignora, y lo pongo así para hacerme entender mejor, de que ese mar que nos rodea es nuestro mar. 200 millas náuticas es nuestra. Así es. El pueblo ignora eso. Sí. Y sobre todo porque no hay una cultura en nuestro país de orientación, de educación sobre las cuestiones fundamentales de la Constitución y de las principales leyes del país. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con este su programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la verdadera presencia de un destacado funcionario que tiene que ver con la administración pública, como el licenciado Gregorio Montero, viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Nosotros tenemos que insistir, porque hemos tomado en nuestras manos esta campaña. Los legisladores, los regidores, los gobernadores, los directores de escuelas, colegios y universidades deben preocuparse un poco más por educar al pueblo con respecto a que conozca la Constitución de la República. El pueblo que no conoce la Constitución de la República está llamado a ser pisoteado, que se le pisoteen sus derechos. Claro, un pueblo que ignore eso accede a cualquier cosa. Así es. No, y ahí encaja muy bien, usted sabe que hay una frase que aquí se les quiso indilgar a Joaquín Balaguer, pero que realmente esa frase fue planteada en otro contexto. Fue cuando Balaguer se refería a que la Constitución era un pedazo de papel. Sí. Bueno, es que Ferdinand Lasalle había dicho hace muchos años que una Constitución que no es conocida por el pueblo, que no es exigida su aplicación por el pueblo, por la ciudadanía, era una Constitución muerta, en síntesis, un pedazo de papel. Exacto. Entonces, la Constitución hay que vivirla, porque ahí es donde están... Vivirla, sentirla, cumplirla. Cumplirla y exigir que se cumpla. Claro. Y ahí, por lo que usted decía, ahí es donde están nuestros derechos fundamentales plasmados. Ahí es donde están nuestras garantías. Por eso yo decía en algún momento que no hemos sido capaces de conectar los sistemas de gestión de servicios públicos con los derechos fundamentales. Claro. Un ejemplo nada más, don Erciglio. El derecho a la salud es un derecho fundamental plasmado en el texto constitucional. Para que ese derecho a la salud se cumpla como derecho fundamental, tiene que estar organizado un sistema de servicios de salud debidamente. Claro. Si el servicio de salud es deficiente, pues no se cumple con el derecho fundamental a la salud. Por eso hay que está en la Constitución. Que está en la Constitución. Por eso es que hay que entender bien cuál es el rol de la administración pública. Mire, y hay que estar claro en algo.
si un país no fortalece sus instituciones públicas, si un país no organiza las instituciones del gobierno con base a principios como por ejemplo el de legalidad, el de transparencia, no hay posibilidad de que la administración pública cumpla con su rol. Nosotros, por ejemplo, en el plan de reforma tenemos un eje que le hemos denominado el eje de las reformas sectoriales. Mire, y es bueno que los seguidores de este programa también así lo entiendan. Los programas de reforma no fácilmente dan resultado a corto plazo. Los resultados de un programa de reforma son a mediano y a largo plazo. Y la verdad que hay tanta deuda social e institucional con la sociedad, con la gente, con el pueblo, hay tanta deuda acumulada que la gente se decepciona, se desespera y quiere ver resultados de forma inmediata. ¿Qué hemos hecho? Hemos organizado un eje, que ya decía, reformas sectoriales, y por mandato del señor presidente de la República se han priorizado unos sectores, como por ejemplo el sector salud. Nosotros estamos trabajando reforma sectorial en este ámbito. El sector turismo, aunque no hemos ingresado todavía en él, pero está dentro de los priorizados. Está priorizado también el sector educativo, el sector agropecuario. ¿Cuál es la idea? O sea, el agrario. Exacto. ¿Cuál es la idea? El Ministerio de Administración Pública desarrolla una metodología de trabajo conjuntamente con las autoridades del sector que permitan dar resultados inmediatos en aspectos como lo siguiente: organización del ministerio, o sea, dotar al ministerio o al sector de la estructura administrativa que corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, mejorar las normas que rigen el sector. Aquí tenemos instituciones, don Ercilio, cuyas leyes datan de la década del 60, del 1960, es decir, increíble. Y esas son las leyes que están rigiendo a esas instituciones públicas. ¿Usted cree que eso es posible? O sea, leyes del Consejo de Estado. Exactamente. Que fue el primer gobierno, el primer gobierno colegiado de la muerte de Trujillo. Exacto. Y leyes que en sectores que han evolucionado, no jurídicamente, pero sí desde el punto de vista de su naturaleza, pero sin embargo la normativa no responde a ellos. Pero también otro tema que trabajamos en esos sectores es el de la simplificación de los trámites. No es posible que para que un ciudadano o una ciudadana accese o pueda accesar, intente accesar a un servicio público, tenga que pasar, como decimos popularmente, por determinadas crujías. Es decir, la administración pública, un vía crucis, la administración pública tiene que facilitarle la vida a la gente. No le puede estar pidiendo, y ya eso está en una ley, en la ley 107-13, que es la ley de los derechos de las personas en su relación con la administración pública. Las instituciones públicas deben facilitarle la vida a la gente, no ponerles traba a los ciudadanos. Entonces ese es un tema que estamos trabajando en esos sectores priorizados. Eliminar todos esos trámites que son innecesarios. Mire, las trabas. En la República Dominicana hay que reconocer que se ha gastado, no voy a decir invertido, se ha gastado mucho recurso en herramientas tecnológicas. Servidores y ordenadores de última generación, software muy importantes, pero sin embargo, y eso con miras al denominado gobierno electrónico o gobierno digital, pero sin embargo, todavía la ciudadanía sigue pasando, como bien ha dicho usted vía crucis para accesar a los servicios públicos. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? El gobierno electrónico, su razón de ser es facilitarle el acceso a los servicios y trámites a la ciudadanía. Si a eso usted le agrega el hecho de que no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos, todo el que llega a un cargo se cree que ese cargo es de él, suyo, y que en el juramento de la Trinitaria quedó consignado de que iba a ser de fulano de tal ese cargo. Y se olvidan de que usted, y muy bien lo interpreta el presidente de la República y algunos de sus funcionarios, si usted
no actúa pensando y actuando de forma de que usted es un empleado del pueblo, un servidor del pueblo, que buscando tal vez algo un poco más, se puede decir un alquilado del pueblo. Así mismo es. Del pueblo que le paga. Entonces ese pueblo que paga... Y lo eligió. Y lo eligió. Ese pueblo que paga debe respondérsele con servicios, pero más con servicios también, hasta con cierta distinción. Así es. Si usted me paga a mí, yo he sido, por ejemplo, 2 veces, he sido funcionario. Cuando fui director de Relaciones Públicas del complejo de Corde, con 35 empresas, sí. Yo fui primer relacionador público que tuvo Corde. Y cuando fui diputado al Congreso Nacional, pero yo estaba muy consciente que eran cargos pasajeros. Así es. Pasajeros. Yo recibía a todo el mundo siendo diputado, a todo el mundo en mi casa, en el bloque, en fin, en la calle, en los barrios que yo iba a trabajar. Y lo mismo hacía cuando estaba en Corde. Porque yo sabía que eran cosas transitorias. Hasta la vida misma es transitoria. No va a ser un cargo. Los cargos públicos. Que depende de un plumazo del que esté gobernando. Así es. Muchos de ellos. Pues ahí el ministro Darío Castillo, ministro de Administración Pública, tiene una labor titánica. Nosotros le estamos acompañando en esta labor, que es contribuir a la mejora de las instituciones del gobierno a través del plan de reforma y modernización de la administración pública que ha sido aprobado por el señor presidente de la República, Luis Abinader. Déjeme decirle algo. Hace unos cuantos días nosotros enviamos una carta a todos los funcionarios del gobierno poniendo a disposición el pueblo cuestiona. Y fueron ustedes el primero que contestó. Qué bien. Por eso está usted sentado aquí. Y para nosotros ustedes son un medio fundamental para poder sensibilizar al pueblo, a la ciudadanía respecto de llevar reconocimiento al pueblo de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Así es. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia en esta segunda parte el licenciado Gregorio Montero. Él es viceministro de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Ercilio Veloz dice lo siguiente con respecto a esta entrevista: magnífico expositor, magnífica dicción, cosas que venden, ambas cosas. Así que lo felicito. No, además conoce a plenitud todo lo concerniente a esta reforma. Lo felicito. Un honor inmenso. Será pues, amigos, hasta la próxima.